sin prejuicios. Y solo dándole el verdadero valor a la buena música, los invitamos a latir junto a Radio Rosario Clásica. Muy bien, señores, estamos escuchando Abel Pintos hoy, programa especial, 18:59, estamos transitando la tarde de Radio Rosario Clásica y para mí es un placer presentar a nuestro columnista de cabecera, así lo vamos a presentar a Webertone. ¿Cómo le va, señor? Muy un invitado especial. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Nora? ¿Cómo te va? ¿Cómo muy está bien. todo por allá? Estás ¿Cómo muy está rolingo. Rosario, querida Rosario? Muy rolingo, te veo, qué buena camiseta que tenés. Estamos Stone. Está Stone la cosa. Me gustó. Pero bueno, ¿qué va a ser? Me gustó mucho. Pero bueno. Bueno, Norita, tenemos un invitado de excelencia, tenemos un invitado de lujo. A ver. Una persona que es un gran referente de nuestra cultura, un gran referente de todo lo que es una actividad carnavalesca en Buenos Aires, una persona muy idónea en este tema. Él es músico, es tallerista, es dibujante, es gestor cultural y con nosotros, para mí es un honor presentarlo al señor Coco Romero. ¿Cómo estás, Coco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nora y Hugo? Un placer estar con ustedes. Igualmente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, todo bien. Bien, vamos a escuchar a Hugo a ver qué preguntas y yo me sumo a la entrevista. Encantada de conocerte. Perfecto. Bueno, Coco, vamos a desandar un poquito tu carrera como músico, como gestor, como escritor, pero todo comienza ya por los 80, en una época difícil y oscura para nuestra nación realmente, y todo comienza con La Fuente. La Fuente fue una gran banda realmente de música latinoamericana. Contanos cómo fueron aquellos comienzos, cómo te integrás a la música, cuál fue el despertar en vos. Mira, yo, diríamos, mi actividad musical empezó con la murga cuando tenía 12 años. Y a los 15 años, mi viejo me regala una viola y ahí empiezo a transitar el camino del rock. El rock de los sótanos, el rock de la escuela secundaria, del colegio secundario. Y bueno, y en el 77, ya con 22 años, después de la colimba, yo hasta ese momento había desarrollado bastante la cuestión plástica, exponía en ese momento, pero cuando salí de la colimba en el 76 dije que quiero tocar, no quería decir, yo me ponía a trabajar con mis dibujos y estaba 8 horas encerrado, y en ese momento histórico, el 76, para mí era importante hacer música, ¿no? Entonces me volqué de lleno, el bajo me encantaba y bueno, y así en esas andanzas conocí a Auki Tolosa y en el 77 tuvimos la suerte de ir a vivir a una pensión de San Isidro juntos. Como no podíamos tener instrumentos eléctricos, pasamos a las violas. Y de alguna manera el material del primer disco de La Fuente lo compusimos en esa pieza en la calle Eduardo Costa, a una cuadra y media de la estación de San Isidro. Venías con una influencia del rock and roll de aquel momento, del sinfónico, del hard rock, o directamente tenían algo más latino en mente. ¿Cómo surge eso? No, mirá, para nosotros el rock, digamos, nosotros éramos fanáticos de Almendra. Cuando Almendra se separa, lo seguimos a Luis. Yo fui plomo de la pesada del rock and roll, por lo tanto conocí a Alejandro Medina. Yo aprendí tocando mirando a esas personas tocar, ¿viste? Y pasamos a lo folclórico básicamente por una necesidad que en la pensión no podíamos tocar instrumentos eléctricos. Entonces, de alguna manera, La Fuente, en el primer disco, que es un disco que a mí me parece muy interesante en cuanto a la construcción musical, aborda lo folclórico, pero desde otro lado.
¿no? Esta idea, construimos una percusión distinta, es un disco donde conviven ukeleles, mandolinas, tabla de la India, las voces, botellas afinadas, ¿viste? Como un concepto folclórico urbano un poco más amplio que el folclore propio de nuestra tierra, ¿no? Así que bueno, de alguna manera, en el momento histórico que se dio, no sé, ya nosotros en el 78 armamos la banda, 79 somos soporte de Spinetta y de Box Day, es decir, para nosotros nos agarra el Gordo Pierre, que el Gordo Pierre fue como un referente muy importante del rock. El Había Gordo Pierre descubierto a Basón. Sui Generis. Exacto. Sí. Y el Gordo Pierre nos viene el segundo show. Miguel Grimberg hizo una nota muy buena en la opinión, y se nos cayó el Gordo Pierre y dice, muchachos, así nos decía, hacemos un ciclo con Spinetta, así que fuimos soporte de Spinetta y de Box Day, que para nosotros eran nuestros ídolos, ¿no? Y a partir de ahí se genera una energía con La Fuente muy especial, ¿no? Es decir, La Fuente fue un grupo subterráneo, llenábamos lugares, hicimos obras sanitarias, llenábamos los teatros, la gente nos seguía, y lo que sí, fuimos coherentes con lo que vivíamos, ¿no? Hablamos de la murga, los desaparecidos, los pibes de la calle, la conquista de América, todo una cuestión de conciencia de lo que estaba pasando, que de alguna manera era lo que nosotros éramos ya hombres, si querés, de 20 y pico de años, ya habíamos pasado, en ese momento yo ya había salido de la colimba, tenemos entre 22, 23, 24 años, ¿viste? Ya éramos tipos que sabíamos lo que estaba pasando, por lo tanto el único camino que vivimos es contar lo que veíamos, con poesía, con música y bueno. Con todo ese esquema. Y dentro de ese esquema que nace La Fuente, con Andy, con Onfel, con Uki, tres discos que son maravillosos, sobre todo el primero, que es un disco totalmente original y totalmente diferente, que viene a romper un poco los esquemas de la discografía de los 70 en nuestro país, que signaba directamente al rock sinfónico, el progresivo, que había algunas que otras bandas de rock, pero mayormente era ese estilo, y un estilo bastante oscuro y limitado. Pero tienen un tercer disco que es La Pasión según San Juan. ¿Qué pasó en ese momento? Que hubo un acercamiento religioso, porque en realidad es un disco conceptual, como lo fue la Biblia de Box Day y el Cristo Rock de Raúl Porchetto. Fue un disco realmente de concepto, un disco totalmente original. ¿Cómo fue la temática de llegar a ese concepto, Coco? Mira, en realidad es así. Nosotros cuando empezamos a tocar, nos empezaron a seguir pibes que estaban haciendo la carrera para ser curas. Entonces, Pajarito, el padre Pajarito, y otro joven más, el Trulo, así se escapaban, digamos, se escapaban y iban a escuchar a La Fuente. Y empezaron a seguir tanto al grupo que después de un recital entablamos un diálogo, ¿no? Y Pájaro, te digo, te estoy hablando, 79 ya ellos nos seguían. Y ellos tenían un grupo de trabajo social que se llamaba la Madre del Buen Viaje. ¿Qué hacían ellos? Trabajaban en las zonas más pobres de Buenos Aires, yo que sé, Puente de la Noria, La Matanza, en lugares donde ya el alcohol hacía estrago en los jóvenes. Y ellos hacían puntos de reunión con las guitarras, reflexión y un mate cocido y una torta frita para tirar una onda y una soga a los pibes. Bueno, nosotros nos invitaron ahí, nosotros íbamos a cantar porque para nosotros la música cumplía una función absolutamente social. De esta relación que fueron esos años, un día Pájaro se nos vino a un ensayo en el 81, casi 82, y dice, miren chicos, yo conozco a Alejandro Mayol. Alejandro Mayol era un hombre que había dejado la iglesia, un tipo muy conocido, había hecho ya la misa criolla, tuvo una participación, y era un tipo muy conocido como el padre Alejandro. Pero él dejó los hábitos, se casó, hizo su familia y dejó los hábitos. Por lo tanto, para la iglesia era un tipo, si querés, prohibido. Y me dice, mira, Mayol tiene 12 canciones y nos gustaría que lo conozcan. Y bueno,
nosotros no lo conocíamos, así que por lo tanto hicimos una reunión y nos pareció un tipo muy interesante. Y bueno, y la idea fue transformar un puñado de canciones en una obra conceptual para ser teatralizada en un estadio. Y bueno, empezamos a trabajar, esto lo grabamos en los estudios de MIA, de la familia Vitale, que fueron el gran soporte de la música independiente, digamos, durante la dictadura. Y Don Y así, Vitale fue el primer músico independiente, perdón que te interrumpa. El primer ¿sí? músico que en realidad mostró el camino de la independencia. Claro, Dombi. todo, Y desde todo Los lo de los Redondos Vitales, hasta sí, sí. Dombi, que fue para mí como Pistocchi, como Miguel Grimberg, grandes maestros, digamos, tipos que realmente tenían una visión de futuro muy impresionante, y para nosotros que éramos jóvenes, seguíamos los pasos de los maestros, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y trabajamos un año, y en ese momento ya Pájaro ya trabajaba como cura en la iglesia de Villa Urquiza, y lo pasaron a Liniers. Así que fue a la de San Cayetano. Entonces nosotros empezó, como viste, cuando empieza un trabajo creativo, la obra empezó a tener una forma. Bueno, el asunto está de que la idea era teatralizarlo con todos los pibes, digamos, del bajo pueblo, que estaban en una situación determinada. Y bueno, viene un día y dice, che, hagamos la pasión en la cancha de Vélez. La cancha de Y bueno, Vélez. exacto. Así que nosotros ponemos en Semana Santa del 83, presentamos la obra, 300 jóvenes la teatralizan y metimos entre 30.000 y 40.000 personas. Fue Es un decir, lo hito más loco... impresionante. Sí, Impresionante lo que puede ser. Yo una cosa tuve el gusto de estar impresionante. ahí. Ah, Tuve el sí. gusto de estar No, ahí. Mirá Sí, sí. vos. Hugo, ¿sabés cuál es lo más increíble? Que un poco... que un seminarista, cuando sale de la cancha, se compra el cassette. Quedó tan conmovido que se va a su pueblo, General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires, va a la gente de teatro y le dice, muchachos, tienen que armar esto. Desde el año 85 se hace La Pasión en ese pueblo, ponen Mirá. nuestra música que hicimos en el 83, y con los años se convirtió en un fenómeno popular y está considerado una fiesta popular. Sí, sí, sí. Así que para nosotros esa intervención nos permite de alguna manera disfrutar de haber hecho una obra que se convirtió en fiesta popular Sí, señor. y se sigue haciendo. Yo hago el seguimiento de la obra porque es una cosa increíble que 300 personas en ese pueblo todos los años durante 30 y pico de años, ¿viste? Así que, bueno, eso nos trajo unas complicaciones. Esa es la parte linda, ¿viste? Pero nuestro público no entendía muy bien, ¿viste? Porque Claro, claro. la gente no sabía que nosotros, estos eran todos tipos que trabajan, serían como los curas villeros de hoy, éramos, ¿viste? Sí, Claro. sí, Como sí. que, Claro. por lo tanto, pero ¿qué pasó? Mayor era una persona prohibida, por lo tanto, tuvo que ponerse un seudónimo para hacer la obra. Y se puso el nombre el seudónimo fue Francisco del Buen Viaje. Mirá vos. Mirá, Mirá vos. Francisco. Mirá vos. Claro, ¿Sí? yo Ahora, pensaba, perdón, ¿no? Que te interrumpa, pero pensaba en la gente que perdón, nos está escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, que evidentemente no deben entender nada de esta historia que hemos vivido todos, ¿no? Que somos más o menos parejos, contemporáneos. Eran otras épocas, evidentemente, ¿no? Ni mejores ni otro peores. siglo. Otro siglo, exactamente, exactamente. ¿Tenías alguna pregunta, Hugo? Te dejo, hice una acotación nomás. Coco, nombraste recién a Jorgito Pistocchi, el gran Jorge, Sí, que casualmente ahora se estrena una obra relatando un poco una su película. vida. En la peli. Él fue el director del Expreso Imaginario, una revista que fue totalmente icónica para todos nosotros, la generación de los 80. Una revista que nos abría la cabeza realmente. Vos fuiste dibujante, ¿verdad? ¿Pudiste colaborar con No, no colaborar, pero soy muy amigo, digamos, del Resorte Hornos,
que fue uno de los dibujantes del Expreso, un tipo muy visionario, un gran artista, que yo lo conocí, del colegio secundario pasé a Bellas Artes de la Belgrano, ¿no? En el barrio de Barracas. Y ahí lo conocí a Resorte, en el 75. Resorte es quien hace toda la obra gráfica que para nosotros, aparte de la música, tenía conceptualmente, los dibujos eran buenos porque nos interesaba que los pibes se guarden ese dibujo. Así que yo me acerqué al Expreso y de alguna manera, te cuento así como una anécdota tan solo, nosotros nos presentamos con Uki como un dúo. La Fuente originalmente fue un dúo. Un dúo. En un momento Jorge Pistocchi, yo en las visitas que hago a la redacción, diríamos, porque era, digamos, ver esa energía en funcionamiento, imagínate que esa revista se dio en el 76. Sí. Y al mismo tiempo tenían una cabeza que todo lo que se salió a luz 40 años después, ellos ya lo tiraban en ese momento, la ecología, vivir en comunidad, los caminos espirituales, las músicas de otro lado, es decir, en este momento que uno aprieta un botón y puede viajar a cualquier lado, en ese momento tenía que haber personas Google, ¿entendés? Que llevaba en su cabeza una capacidad. Claro. Entonces, en un momento, Pistoche me dice, Coco, tenés que ir a ver a un grupo que hace música sinfónica en Bécar. Yo soy de los tiempos donde uno le obedecía a sus maestros, así que me fui. Y me encuentro con una banda llamada Azur, donde estaba Andy en los teclados. Y me gustó, pero ¿viste? En ese momento no le encontraba, ¿viste? Veía no un tipo, claro, multifacético en el sentido, tocaba lo que sea, el piano, la flauta, la viola, lo que le tirabas, Andy tocaba. Y fui al ensayo y quedó ahí, ¿viste? Y en un momento yo volviendo de Retiro hacia San Isidro en el tren, tipo 2 meses antes de tocar en nuestro debut, lo veo a Andy que viene caminando, ¿viste? En el tren y le digo, oh, loco, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Y qué andas haciendo? Y se me ocurrió, digo, che, Andy, ¿no querés venir a tocar la flauta traversa en un par de temas? Y bueno, y vino y tocó como músico invitado 2 y después fue el tercer integrante y a los 5 meses apareció Onfel, ¿no? Pero Jorge, si vos me preguntás, ¿por qué me habrá dicho? Y yo me lo tengo grabado como algo, ¿viste? Muy importante porque en realidad su cabeza era así. ¿Entendés? Esta anécdota que en la película que se estrena aparece. En un momento, Pistocchi cobra una herencia y le compra los equipos a Almendra, que no tenía. No sé si me entendés la cabeza de ese tipo, ¿no? No. Qué bárbaro. Es decir, Qué bárbaro. Un tipo elevado, una naturaleza humana elevada y elevado a través de un tipo del futuro, era prácticamente. Seguro. Y cuando termina La Fuente y aparece nuevamente, no aparece porque nunca desapareció, pero esa cuestión de querer meterte en el camino de las murgas. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cómo tomaste la decisión de ingresar en ese camino? Mira, yo de niño, de pibe, de adolescente salía en la murga de Belgrano R, los mareados de Belgrano R. Salí 12 años, 13, 14, y a los 15 me regalaron la viola y pasé a otra barra. Otra cosa, claro. Pero ¿qué pasa? A mí me marcó muchísimo, no solo la vivencia con los pibes del barrio, diríamos, para nosotros la murga era un juego estacional. Es decir, venía en la primavera cazábamos mariposas, venía una estación de, yo qué sé, los juegos correspondientes, todo lo que se te ocurra. Había muchas pensiones en ese momento, por lo tanto éramos muchos pibes. Así que yo, digamos, vivir eso para mí es un agradecimiento eterno que tengo a esa. Hay una frase de Ril que es muy buena, que dice que la verdadera patria es la infancia. Para mí es así. Sí, totalmente. Claro, es el mejor momento, es el momento que uno conjuga todas sus querencias. No, y la adolescencia, ¿no? Y la adolescencia, por supuesto. La infancia y la adolescencia y todos pibes que hacían cosas, bueno, y ahí la murga me quedó. Después viene el rock and roll, yo paso a las bandas de sótano donde conozco a Botafogo. Claro.
estoy en las bandas de la secundaria, donde teníamos con Tommy Gubich, que después se convirtió en un guitarrista muy importante, primero de Spinetta, y después se fue a tocar con Piazzolla. Con él teníamos la mejor banda de la secundaria. Qué historia. Así que yo de repente hice todo ese camino del rock. Cuando aparece La Fuente hacemos un camino muy vertiginoso, y en un momento, en el 80, se me vienen los recuerdos de esta infancia. Entonces hago una canción, 2 camiones con baranda, los traje con lentejuelas, 2 camiones con baranda y palmeras como techo, reunión en el terraplén con estrellas en el suelo y una sola lamparita cuando se apagaba el sol. Bueno, en esa canción cuento mi infancia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer esa canción, empiezan a aparecer pibes que bailaban como yo bailaba cuando tenía 10 años menos. Claro. Y eso me empezó como, viste, fue como un flechazo al corazón, y todo el tiempo había señales. Entonces, durante toda la dictadura, La Fuente terminó tocando murga y bailando guayno, ronda, fiesta. Por lo tanto, viste, yo empecé a tener como un ojo muy agudo en cuanto al espacio festivo, lo que significaba para los jóvenes que nos seguían. Yo te estoy hablando, en la dictadura nosotros metíamos 300 tipos o 5.000 tipos en obra sanitaria con papelitos. Vos se lo contás a un pibe ahora y yo qué sé, Sí, no había ni internet, ni había nada. Ni había teléfono, ni había nada, no había nada. Nada. Nosotros con Uki íbamos por los trenes y en vez de tocar y manguear, tocábamos, invitamos a la gente a nuestro show. ¿En qué trenes viajabas? El Mitre, Retiro Tigre. Bien. Chicos, a mí se me está yendo el programa. La historia es interesante. Bien. En todo caso, lo que podemos hacer es repetir la nota y seguimos con otras preguntas. ¿Te quedan muchas preguntas, Hugo? Contame, ¿qué te queda pendiente? Y me queda bastante porque tengo que desarrollar toda la carrera como gestor cultural de Coco, pero bueno, estamos limitaditos. Por ahí podemos hacerlo quizás de acá unos días, una segunda nota para contar esa parte. Realmente, porque pasa lo siguiente, Nora, es muy rica la vida de Coco. Claro. Y es mucho lo que tiene, hay mucho contenido. Bueno, hace una última pregunta para redondear, a ver cómo llega a la gestión cultural. Coco, quiero que nos digas cómo es tu presente y por sobre todas las cosas que estás difundiendo nuevamente los discos de La Fuente. Claro. Y decime dónde están en venta, cómo se puede adquirir los mismos. Mira, a mí me pueden ubicar por las redes, me tienen que asociar con la palabra murga y carnaval. Bien. Y yo trabajo básicamente en ese tema muy fuertemente, y bueno, ahora en el marco de los 40 años del Rojas, que es un centro cultural de la Universidad de Buenos Aires, yo trabajé en ese centro 34 años. Uy, mirá. Y desde allí desarrollé una actividad muy fuerte, y ahora voy a hacer algunos trabajos en función de esos años de trabajo allí. Así que estoy haciendo un espectáculo que se llama Andar Carnavalero, que cuento a través de canciones, cuentos, poemas, historias de vida, este recorrido. Qué lindo. Saqué 3 libros, por lo tanto divulgo los libros, saqué 8 discos y divulgo el material de los discos, como en este caso que se reeditaron los discos de La Fuente, que es un material que no perece. Y bueno, y sigo tratando de agitar todas las posibilidades, ya sea cantando, organizando, dando charlas y de alguna manera movilizando, si es posible, la sensibilidad en donde se pueda. Es decir, este pueblo tiene que trabajar la sensibilidad fuertemente. Nos está apareciendo en pantalla el otro invitado, ahí está. Bueno, para nosotros, Coco, es realmente muy placentero escucharte y nos has hecho viajar en el túnel del tiempo, ¿no, Hugo? Y algo así. Mira, Coco, te quiero comentar algo muy rápidamente. Dale. Yo tengo una sensación muy profunda con vos y con La Fuente, porque año 81 era más o menos. Yo era muy amigo de José Bautovic, que es tu hermano. Muy amigo de Urquiza. Yo vivía al lado de la casa de él. Y te escuché tocar una noche. Colodrero 2546. Exactamente. Y te escuché tocar una noche la frase de Otro muerde el polvo de Queen. Yo era bajista en ese momento, tocaba en una banda punk, bueno, era muy pibe. Y bajo, y estaba tu hermano, y le digo, José, ¿qué onda? ¿Está tu hermano? ¿Está tocando? Y nos asomamos a la puerta de la casa de tu mami,
y viéndote tocar, y realmente son esas cosas que yo no me olvido jamás. ¿Viste esas cosas que te quedaron? Como tampoco me olvido el recital de Pan Caliente en Excursionistas, que tocaron junto a Redondos de Ricota, Vuelos de la Nada, que recién arrancaban en su segunda fase. Entonces, quiero decirte que está dentro de mis más grandes recuerdos y siempre Coco, Uki, Andy Onfer están dentro de mi inconsciente. ¿Entendés? Porque han hecho una música maravillosa que urge difundir. Yo tengo un espacio que se llama Leyendas del Rock Nacional y prontito voy a hacer el homenaje a La Fuente para hacer la difusión también de lo que ustedes significaron para nuestro rock nacional y por sobre todas las cosas para nuestra cultura. Así que honor absoluto, Coco, y nos vemos muy prontito para seguir esta charla. Bueno, muchísimas gracias y les mando un abrazo y bueno, hasta siempre y bueno, sigamos peleando por la cultura argentina. Por supuesto. Esperemos. Por supuesto que sí, Adiós. así lo haremos. Así lo hacemos día a día, ¿eh? Un cariño, un abrazo grande para ambos. Muy buena. Gracias. Gracias.